Señor, siempre te damos gracias porque siempre es un privilegio abrir la Escritura y salirnos de nuestra forma de vivir para meditar en las cosas que tienen que ver con el cielo, Señor, algo que no hacemos con frecuencia, Padre bendito, pero que es lo más importante para nuestras vidas. Te honramos en esta noche, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir tantito nuestra Biblia en Mateo 9, versículo 1 y 2, y luego Marcos 12, no, 2 del 1 al 12. Entonces, Mateo 9 del 1 al 2 y luego enseguida Marcos 2 del 1 al 12. Ya lo tiene Rosita. Ok, el tema se llama Jesús sana a un paralítico. El nombre del tema se llama Jesús sana a un paralítico. Jesús sana a un paralítico. ¿Ya listos? ¿Ya están? Yola ya está. Rosita también. Y aquí creo que todavía no. No. Ok, otra vez. Mateo 9 del 1 al 2. Marcos 2 del 1 al 12. Entonces Mateo 9 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino ¿a dónde fue? Dice, a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, los pecados te son perdonados. Es lo que dice Mateo 9, del 1 al 2. Dice que Jesús pasó de la barca y vino ¿a dónde? A su ciudad. A su ciudad. ¿Cuál es A su su ciudad. ciudad? ¿Cuál es su ciudad? ¿Mario? Belén. Ajá. Vero. ¿Nazaret? No, ¿Nazaret? no, Rosita. Jerusalén. No, Yola. ¿Galilea? ¿Quién? Belén. ¿Galilea? No. Gina. ¿Quién da? ¿Quién da más? Ay, Bueno, caray. él nació en Belén de Efrata, ¿no? No. A ver, Marcos 2 del 1 al 12, ¿sale? Marcos 2, ¿ya lo tienen? Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Muy bien. Contéstame, Rosita, ¿dónde estaba entonces ahora? Capernaum. En Capernaum. ¿Dónde estaba su casa? Capernaum. En Capernaum. Sí, nació en Belén, se crió en Nazaret, pero después se mudó para Capernaum. Esto ya lo hemos mencionado muchas veces. ¿Por qué es importante? Porque fue su lugar de donde ahí empezó su ministerio por todas partes, en Capernaum. Capernaum era un lugar donde estaban las tropas romanas, ahí se entrenaban, ahí estaba el equipamiento romano. Entonces entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ninguno en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él a unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo que yacía el paralítico. eh, Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla así? Las familias dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conocido luego Jesús en sus espíritus que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿y por qué caviláis así vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, levanta al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Muy bien. Entonces aquí ya aprendimos que él vivía entonces Capernaum. en Capernaum. No se les olvide porque ya lo habíamos dicho el otro día, en Capernaum. Jesús tuvo que lidiar con muchas creencias en las que vivían los judíos. Había muchas creencias y muchas de las creencias que tenían fueron inyectadas por los sacerdotes mediante leyes agregadas a los mandamientos de Moisés. Entonces, era una enorme cantidad de cosas que decían los sacerdotes que tenían que hacer
lo cual dificultaba que los judíos diferenciaran las leyes de Dios y los agregados de los sacerdotes. Por ejemplo, los fariseos habían establecido 39 categorías de actividades prohibidas en el día del reposo. 39 actividades prohibidas en el día del reposo. Por ejemplo, el cosechar. Dice que el cosechar, se establece en la ley que era una de las provisiones, porque si no trabajarás. Entonces, estaba prohibido que se cosechara. Sin embargo, los judíos tenían permitido arrancar espigas de trigo y doblarlas o sobarlas en sus manos y comer. Entonces, para los sacerdotes decían que eso era igual a cosechar. El hecho de comer, o sea, tomar el trigo, moverlo en sus manos, o sea, quitarle la paja y comerse el trigo, dice que eso era equivalente a estar cosechando. Entonces, lo que ellos hacían es que no tomaban nada. No, ese día, si no tenían para comer, aunque hubiera ahí trigo o hubiese alimento en el piso, no lo tomaban porque era pecado, según lo que decían los propios sacerdotes. Entonces era un lío porque la gente se mezclaba entre las cosas de Dios con las cosas que imponían los propios sacerdotes. Eso pasa también hoy en día con mucha gente. No tiene una mezcla entre las cosas que son de Dios con la mezcla de las cosas que sus padres o en su iglesia anterior les enseñaron. Entonces, les cuesta mucho trabajo diferenciar qué es lo correcto de lo que no lo es. Y aquí vemos que el Señor les empieza a mostrar parte del problema. Dice, porque además había otro problema, porque por causa de lo que ellos creían, les costaba trabajo comprender que Jesús era Dios en la tierra. Él dijo, yo soy Dios en la tierra. Y la gente decía, no, no puede ser. ¿Pero por qué no puede ser? Porque yo me imaginaba al Mesías de otra manera. Yo me imaginaba al Mesías, un hombre fuerte, guerrero, con caballo blanco, con un ejército que iba a destruir a los romanos. O sea, venía con la gente estaba esperanzada que venía un Mesías diferente del que vieron, porque ellos tenían en su mente una cosa diferente. La Escritura no dijo que el Mesías que iba a venir iba a acabar con los romanos. Muy bien. Yola, ¿por qué el Señor Jesucristo no acabó con los romanos? Porque no era eso a lo que venía. Muy bien. Él no Rosita, venía a acabar con los romanos. Él ok, venía a pero dar, ¿por qué? No contestaste con lo mismo. ¿Pero por qué no acabó con ellos? ¿por qué no acabó con los romanos, pastor? Sí, ¿Me sí, preguntas? sí, Pues lo que yo entiendo es porque su misión era otra y no. no era lo Rosita, que buscaba. Él buscaba salvar. ok. Rosita, ¿por qué no acabó con los romanos? Pues yo me imagino, pastor, que nuestro Señor vino a dar amor, entonces al acabar con los romanos, pues entonces ya no se cumplirá eso. Eso es lo que No, yo creo. no. Pero, Pues no sé, porque él hacía lo que predicaba. Mario, Ujú. Era una revolución espiritual, no física. miren, puedo platicar eso. La gente estaba esperando que viniera el Mesías para acabar con los romanos. ¿Pero saben por qué no acabó con los romanos? Porque Dios los envió. Dios mandó a los romanos en contra de los judíos. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. El pueblo estaba sufriendo las consecuencias de su desvarío. Así como cuando mandó a Nabucodonosor para destruir y deportar a Israel, igual pasó con los romanos. Dios envió o permitió que los romanos fueran y conquistaran. Entonces no iba a quitar a quien él mandó o a quien permitió que fuera a atacar a los judíos. ¿Por qué? Porque es un castigo, es una disciplina, es una forma en la que la gente tenía que aprender a vivir bajo la guía de Dios. Así que los romanos estaban ahí porque Dios lo permitió. Y no lo iba a quitar porque ellos quisieran que se lo quitara. No, es que no te voy a quitar el castigo hasta que no cambies. O sea, no te voy a cambiar, no te voy a quitar lo que está mal hasta que tú no cambies primero. Eso es lo que tenemos que entender. Ese es el principio de lo que le pasa a veces a la gente, que cree una cosa que es completamente diferente, como aquel hombre que decía que se había casado una mujer con siete hermanos y después se decidieron de quién iba a ser esposa, si de los siete o de quién. Igual, pensó que Jesucristo les dijo, erráis las escrituras, o sea, entendieron diferente. Así pasa con muchas cosas que al no comprenderlas les damos un significado distinto de lo que realmente es. Entonces, Jesús tuvo que lidiar con la creencia con la que vivía el pueblo judío.
Así que no solamente las que están en la escritura, sino las que la gente le decía de voz a voz, pero también las leyes que los propios sacerdotes estaban enseñando y que también desviaban a la gente del camino correcto. Así que el hecho de no entender a Jesucristo les costaba trabajo entenderlo y no podían concebir que Él era Dios hecho hombre. ¿Por qué? Porque su imagen era otra cosa diferente. Así que no le podían creer. Jesucristo, para demostrar que era verdaderamente Dios, no solamente les enseñó, sino les enseñó con palabras, sino también hizo milagros. Sin embargo, la gente seguía sin aceptar a Jesucristo. Veía los milagros, pero no aceptaba a Jesucristo. La gente que Jesús sanó, a la que Jesús sanó, les dijo que no compartieran de su milagro. Dijo que no lo compartiera. ¿Por qué razón? Porque entonces al publicarse que Jesús sanaba, pues crean a Jesús por la sanidad, no por él, sino por la sanidad que podían obtener de parte de él. Entonces, lo que él quería es que no dijeran nada. Se vete con tu bendición y se acabó ya. Platícale a los tuyos, nada más. Pero no me hagas propaganda porque la gente se me está acercando. Los miles que se me vienen y me apretujan todo el tiempo buscan el beneficio de la sanidad física. Pero yo lo que vengo es a traer una sanidad espiritual. Yo vengo a darles salvación, no solamente una sanidad física. ¿Por qué razón? Porque sí, Dios le dio una sanidad física, pero díganme ustedes, ¿qué le pasó después a Lázaro con su vida? ¿Qué le pasó a Lázaro después, Rosita? Ay, ya. ¿Dónde? ¿Se apartó de Dios? No, no se apartó de Dios. ¿Qué le Sí, pasó a yo de Lázaro? Dios. Bueno, Felpó, Volvió a ¿felpó? morir. Se felpó, murió, se sí, murió. O sea, Jesús lo sanó, lo resucitó, ¿verdad? sí. Pero después, ¿qué? Al cabo del tiempo murió. Pues se murió. Pero físicamente nada más. Por eso, físicamente. Entonces, Jesucristo les venía a enseñar no solamente la sanidad física que les dio, sino que buscaba era traerles salvación eterna. Y eso les costaba. ¿Cómo enseñarles a la gente cuando tiene una mentalidad diferente? Ah, qué duro es hacer que la gente te diga que el americano es el mejor equipo del mundo. O sea, ¿cómo le haces entender que no es así? Aunque ellos crean, no es que sí, no es cierto, no es cierto. Aunque les digas nada más, no lo sacas de su torno. No, 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 y es que mira que, no, cuando están en la necia ni cómo cambiarlos. De veras, es que duro. A la gente que Jesús sanó, les dijo, no vayan y prediquen. A su tiempo lo harán, pero no ahorita. Porque no quiero que se me busque todo para esto. Sin embargo, aquí dice la Biblia que cuando estaba en Capernaum, o sea, en su casa, después de algunos días, se vio que estaba en su casa y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en su puerta. ¿En dónde estaba Jesús? En Capernaum. ¿Y qué es en Capernaum? ¿Estaba En dónde? Capernaum, en su casa. En su casa. ¿Estaba? En su En su casa. casa, ¿Verdad que predicando. sí? Él estaba en su casa, ¿o no? Sí. ¿Sí? Fíjese nada más que padre, ¿no? Dice que él estaba en su casa. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no pudieron acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron en el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron al techo del que dice el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, los pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que pasó aquí, Yola? ¿Qué hizo Jesucristo? Le dijo que sus pecados le habían sido perdonados, que ¿Por qué? tuviera calma. ¿Pero por qué dijo eso? ¿No? ¿Qué dice un poquito Porque, antes? a ver, poquito, dice que lo bajaron Ajá. y que él era paralítico. Y ¿Y no? entonces él le dijo, tus pecados te son No, perdonados. antes de eso, ¿qué dijo? Ah, dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. No, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al Ah, paralítico, gracias. hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que vio Jesucristo? La fe. La fe. Un corazón arrepentido. No, la fe de ellos. La La fe de fe de ellos. ellos. Ah, Dice ok. que vio la fe de ellos, ¿verdad? Dice que cuando Jesucristo estaba bien en su casa, subieron unas personas en su techo y dice que bajaron entonces al paralítico. Dice que Jesús, viendo la La fe de fe de ellos. ellos, le dijo al paralítico. Eso es lo que Jesucristo veía.
Si yo hubiera sido Jesucristo, yo hubiera visto otra cosa diferente. ¿No lo creen? ¿Cómo que, por ejemplo, Mario? Yo creo que nos hubiéramos molestado por el boquete del techo. ¿Verdad que sí? No manches, me hicieron un hoyo en mi casa. Y ya estamos en febrero, al rato empiezan las lluvias en abril, en marzo. Calorón. Digo, ¿qué onda? ¿Cómo crees? O sea, yo de repente veo que empieza a hacer su hoyo ahí y de repente empieza a bajar un tío que además era obeso porque estaba gordito, había cargado entre cuatro. Yo no hubiera visto la fe de ellos, hubiera visto el boquete en la casa, en mi casa. Digo, no, no manchen, ve nada más. ¿Quién me va a pagar esto? Yo hubiera visto otra cosa diferente. Digo, no soy Jesucristo, no tengo la fe de él, ni tengo la visión, pero yo creo que en una vista normal echas bronca, ¿no? ¿O tú qué dices? No, pues qué padre, pobre, sí, qué fe tienen. No, dices, oye, no, 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 ¿quién? A ver, ¿ahora cómo? O dices tú, no, tengo tanta fe que sí, a veces el paralítico, no, yo me quedaría viendo el techo, ¿no? Yo no miraba el paralítico, yo estoy viendo el techo, digo, sí, y ahora, ¿cómo lo voy a reparar eso? Ya vienen las lluvias, ve nada más. Yo no hubiera visto el paralítico para nada, estar viendo el techo. ¿Qué onda con esto? Por eso es que somos tan diferentes, porque nosotros tenemos una misión distinta de lo que Jesucristo es. Es que Él vino la fe de ellos, le dijo al paralítico, entonces le dijo otra cosa. ¿Por qué es esto? Porque es diferente nuestra manera de ver las cosas con las que ve el Señor. Las formas en que creemos las cosas son diferentes de como son. Nuestros intereses se notan luego por lo que son diferentes. Entonces, los fariseos estaban súper furiosos al escuchar que Jesús dijo que perdonaba los pecados. ¿Por qué razón? Porque esto de perdonar pecados es atributo único de Dios, nada más. Y aunque él demostró con palabras y con hechos que es Dios, no le podían creer. Entonces Jesús cambió de técnica y dice entonces, dice, versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Dice, ¿por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y desconociendo luego Jesús en su espíritu, porque cavilaban de esa manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Porque es más fácil decir, paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda. El punto que yo quiero mencionar es que Jesucristo tuvo que lidiar con la fe de la gente. Ya les habló acerca de sus conductas, de qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que meditar, pero ahora tienen que trabajar con algo más grave que era la fe. ¿Por qué? Porque la fe correcta mueve montañas, pero la fe que no está correcta no logra hacer muchas cosas. Fueron a Jesucristo unas personas que tenían a una persona endemoniada y le dijo el padre de familia con el Señor, dice, los discípulos no pudieron sacar al espíritu y Jesús le dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué tenía poca fe? Yo no sabía que la fe se puede medir. Poca, mucha, grande, mediana, poquita. Porque pues aquí dice hombres de poca fe. Es decir, no tienen la fe suficiente, es una creencia que no es suficiente, es vana y por lo tanto no lograron sacar el demonio que estaba en la vida de ese muchacho. Jesucristo entonces reprendió al espíritu y entonces la persona recobró su salud. ¿Por qué ocurre esto? Porque nos falta tener la visión de parte de Dios para entender qué es lo que nos estaba enseñando. Así que Jesucristo les estaba diciendo a los fariseos que es muy fácil decir a alguien, tus pecados te son perdonados, eso es fácil decirlo, pero hay que demostrarlo. Así que ahora acaba él de empezar a hacer cosas para poder resolver el problema que tenía la persona y le dice entonces al paralítico, pues para que vean todos a la gente, que el Señor dice, vamos a ver, el versículo 9, es fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Impresionante. Tú has estado enferma, Yolanda, estuviste con yeso un chorro de tiempo. Sí, pastor. Cuando te quitaron el yeso, te paraste luego. No, ¿No? no. Es todo un proceso, mucho tiempo de rehabilitación para poder caminar normal, porque hay mucho dolor. Alguien más. Tú, Mario, tú también has estado con yeso.
Sí, estuve como un año fuera. ¿Ok? Te quitaron el yeso y te paraste luego. No, para nada. Fuiste a terapia. Tuve que ir a terapias para que se rehabilitara otra vez el músculo y el pie. Y entonces, ¿cómo fue que esta persona que era paralítica de mucho tiempo, dice que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y él se paró, se fue? Sorprendente. Sí. Como si no hubiera pasado nada. No hubo que ir a la rehabilitación, no tuvo que estar haciendo nada, ni masajitos, ni nada, ni tecitos, ni ningún menjurje. Simplemente dice que él se levantó y tomó su petate, porque esa era su cama, y se fue. Esto se me hace de lo más increíble, de que a veces no hacemos mucha mención, pero la restauración que él tuvo fue inmediata. No hubo que esperar un año de rehabilitación. Enfrente de todos los que estaban ahí, dice pues que a los que estaban ahí, todos ellos se maravillaban diciendo, nunca hemos visto tal cosa, jamás hemos visto nada igual. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues porque saben precisamente con Jesús. ¿Cómo hacer alguien y demostrarles a las personas que Él es Dios hecho hombre y la gente no lo cree? Pues porque el primer problema es que tienen un pensamiento diferente, no tienen la mente vacía y lo que le digan lo cree. Por eso dijo que tiene que tener la fe de un niño o el comportamiento de un niño, que el niño lo cree. Lo que le digas eso lo va a creer. Entonces, el adulto ya con tantos complejos y con tantas problemáticas, pues no tiene esa situación, sino que vive con muchos frenos y a todo lo que le dice hay un pero. El hombre le pone pero a todo. El hombre le pone pero a todo. Así como Moisés cuando le dijo al Señor, vas a ir a Israel a sacar, no, vas a ir a Egipto para sacar a Israel. Dijo, no, yo no voy. No dijo, sí, Señor, voy feliz de la vida. No, él dijo, no, yo no voy a ir. Y puso todos los pretextos que pudo para no querer hacer esa misión. ¿Por qué? Porque él estaba viendo cosas muy grandes. Lo que Dios le estaba pidiendo era algo extraordinario. Un hombre liberar a 6 millones de judíos, ¿qué? De manos de los poderosos egipcios, ¿qué? Es impresionante lo que está pidiendo, pero es un Dios, nuestro Dios es un Dios de milagros. Pero para poder obtener esos milagros se necesita tener fe. Y si no tenemos la fe suficiente o la fe que Dios demanda, lo que nosotros hagamos va a ser siempre muy pobre, va a ser siempre muy escaso. Nos falta tener la diferencia de lo que el Señor quiere que hagamos. Dice la Biblia que los fariseos estaban enojadísimos. ¿Por qué dice él que puede perdonar pecados? Pues porque es Dios hecho hombre. Uno tiene que aprender a creer en esto para desarrollar nuestra fe en el Señor. Nuestro Dios murió, pero resucitó y vive entre nosotros, vive en mi cuerpo, vive en mí. Y esto me tiene que dar un enorme gozo. No significa por eso que no tengas frío, que no tengas miedo, que no tengas hambre, que no tengas, porque finalmente eres humano, pero la fe no se puede mover con esto. O sea, tú sigues con tu fe creyendo en el Señor, en las cosas que dijo que va a hacer, esperando que las haga en el momento que dijo que va a hacerlas, creyendo en lo que dijo en su palabra. La fama de Jesús como el predicador y profeta fue acompañada de señales de poder para sanar a la gente, pero la gente lo buscaba a él solamente por el beneficio de la sanidad. Y es lo que Jesucristo se la pasó lidiando todo el tiempo porque lo seguían solamente por el beneficio. Entonces, no es posible que la gente busque al Señor para tener un bien. A mí me da mucha tristeza cuando la gente va a las congregaciones a buscar esposo, a buscar esposa, a buscar un negocio, a ver quién les da chamba, a ver qué van a eso, van a vender un algo, van a buscar un beneficio, pero no van a buscar al Dios. Van a buscar la falta de aburrimiento, o van a buscar a ver qué cosas ven interesantes, a ver si hay algún milagro, alguna cosa extraordinaria, pero no buscan a Dios, no lo aman, no lo comprenden y por lo tanto no reciben la salvación. Esto es la lucha que tiene el Señor todo el tiempo para poder hacer que la gente cambie su forma de pensar. Dice también la Biblia que entraron a la casa de Pedro y que la suegra estaba enferma. Dice que entonces lo primero que hizo Jesucristo fue tocar a la mujer y que inmediatamente se sanó. ¿Y qué fue lo que hizo luego que fue sanada? Dice Ruth, servir. Eso es algo también de lo más interesante. Es una respuesta natural de alguien que está convertido.
Una persona natural en una conversión, lo primero que hace es agradecer. ¿Y cómo es? Sirviendo. ¿En qué hago? ¿Qué necesitas que haga? Yo hago lo que sea. Y luego ella, Dios no le dijo, oye, ayuda a la servidumbre, ayuda a servir, porque pues, somos un montón. Ya ve que cuando Jesucristo llegaba con un chorro de gente. No hizo eso. Dice, la mujer se levantó una vez que se sintió sana e inmediatamente se puso a servir. Esto de servicio habla de algo, se llama fe. Lo que ella hizo se llama fe. ¿Por qué? Porque la fe es acción, no solamente es el creer por creer, no es una fe ciega, sino que es una fe que siempre te va a llevar a que tengas una actitud y que tengas un comportamiento todo el tiempo para el beneficio del Señor. Yo hubiera esperado que terminaran la conferencia, se agotaran una pequeña ofrenda para poner un hoyo al techo de mi casa y a ver quién me ayuda porque yo no voy a subir a poner ahí, voy a yo caer. Y a lo mejor me puse triste porque dije, lo que se fueron y yo todavía no ahí, porque la gente se va, ¿no? Ya hace las cosas y se va. Yo recuerdo cuando teníamos la iglesia aquí en Colonial, la gente entraba al baño y salía y no te imaginas cómo quedaba el baño. No, hombre, no, hombre, no, hombre, copeteado, pero no, hombre, copeteado. No, hombre, no, hombre. No sacabas con 6 cubetas para deshacer aquel lodo que estaba ya atorado. Pero nadie ve más que eso, o sea, ellos van a lo que van al servicio y se van. Pero nadie se preocupa por qué más puedo hacer. O sea, ¿cómo ayudo? ¿Qué necesitas? O sea, están viendo que la cosa está copeteada en el baño y nadie dijo, oye, me prestas una cubeta porque aquí ya se atascó el asunto. Nadie. Y por años, ¿eh? O sea, no creo que fue años, no, por años. Pero ¿por qué es esto? Porque nos falta la fe. ¿Y cómo es la fe? Acción. Ver qué es lo que se requiere hacer. Es la parte diligente que dice el Señor. Le voy a platicar qué es diligencia, ¿sale? Fíjense bien. El otro día yo nos hice el favor de acompañarnos al hospital para que saliera Ruti. Cuando salió Ruti del hospital, le hicieron la operación. Estuvimos ahí desde bien temprano, desde las 6 de la mañana que la saqué de su casa hasta las 6 de la mañana, 6 de la tarde que regresamos a la casa. Ya regresamos, pues obviamente todos cansados y sin comer. ¿Saben qué fue lo que hizo Yolanda? Dijo, pásame la lista y se fue todavía a la farmacia para resolverla. ¿Saben qué es eso? Y a comprar. Y a comprar fruta. Ah, y a comprar fruta, sí, claro. Se llama ser diligente. No se bastó con nada más, ya te acompañé, ahí nos vemos, porque igual que nosotros tenemos mucha hambre. Yo no sé Yola, pero yo como cada 3 horas, lo necesite o no lo necesite. Pero ya era un chorro de horas, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, no, ya la cosa cala. Pero ella no, dijo, no, yo voy a mi casa, voy a echar una torta y luego nos vemos. No, 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 préstame la lista, yo ahorita voy, y se fue. Y regresó con todas las cosas después. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama fe. Se llama ser diligente. Dice que la persona diligente se siente en la mesa de los reyes. ¿Por qué? Porque no solamente hace la parte que le toca, sino siempre hace más de lo que está, y ve la necesidad y se la suple inmediatamente. Luego empieza a saber cómo hacer las cosas. Vio que la esposa, la suegra de Pedro, inmediatamente que se sintió bien, a ver, ¿en dónde está? ¿Qué se necesitaba hacer? Pues atender a todos los invitados. Algunos no eran invitados, pero iban curados, ¿no? A todos había que atenderlos. Y no se fijó en el costo ni nada. No, no, no. Aquí se requiere trabajar y echarle ganas y meterse, porque eso se requiere. Me acuerdo de una prima que empezó a ir a unos cursos cristianos en su casa hace tiempo, y le dijeron, oye, vamos a tener unos reuniones en tu casa. Ella iba a la casa de las personas bien contenta, regresaba bien contenta, apenas estaba empezando y estaba bien feliz. Pero después le tocó estar en su casa. Y a la hora que fueron a su casa, pues fueron los que iban, tal vez unos 20 personas, 15 personas, y pues había que darles un poquito de café, no sé qué, las cosas normales cuando invitas a alguien a tu casa. Pero después de ese día se acabaron las reuniones, porque dijo, es en mi casa, me están ensuciando la sala. No, hombre, mira cómo dejaron el baño. No, hombre, y todo el trasterío que quedó ahí. Ve nada más cómo come y ve nada más cómo come el otro. Ahí se acabó el cristianismo y se convirtió católica hasta nuestros días. No, dice, yo mejor soy monaguillo que soy pastor. Yo no voy a hacer esto.
De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ella vio el peso de hacer las cosas de una manera diferente. Ella está, cuando iba a la casa de los demás estaba bien feliz, pero cuando tocó a ella ser la receptora de la gente, fue la mujer más infeliz. Dijo, en mi vida vuelvo a tener una reunión porque mi casa quedó hecho un asco. Y solamente fueron un día, nada más. Yo me imagino que le hacía ruido a un hoyo en la azotea, aparte de todo haber sido un montón de ruido. Yo, cuando pasan ahí el de la basura y que pasan tamales y empiezan ahí como que fierro viejo y no sé qué, me distraigo. Imagínense que alguien está ahí haciendo un hoyo en tu casa, yo perdería la concentración, pero rápido, ¿no? Es más, ya dejo de compartir para saber qué están haciendo. A ver, ¿qué están haciendo? ¿Qué rayos pasa aquí? No sé, tú, Mario, ¿tú estás muy concentrado en tu conferencia? No, para nada. ¿No? Sí, ¿Qué estarías pensando? en cómo voy a reparar el boquete. Porque ves que el hoyo y no terminan, ¿no? Porque el cuate estaba gordito. Dice que estaba obeso el cuate. Ese es otro milagro, porque se paró, luego se fue. Estaba obeso el tío. Y después de mucho tiempo tullido, no, ¿y cómo lo hizo para pararse y se fue rápido? No, hombre, ese es un milagro más todavía que el de pararse, párate y vete. Eso se me hace que Dios vio otra cosa, dice que Él vio la fe de la gente, yo no había visto la fe de nadie, yo hubiera visto el tremendo problema que me causaron en mi casa. Eso es lo que tenemos que aprender a cambiar, desarrollar una fe. Dios quiere que tengamos fe en ver a las cosas de Dios y no las cosas del mundo. Necesitamos desarrollar una fe que no ponga la atención en esas cosas materiales. Eso no es importante. Eso no es importante. Lo importante es servir al Señor. Y servir al Señor es amar a la gente y darle a ellos lo que necesitan. No basta con la intención. No basta con que tengas ese deseo, sino que tengas la capacidad de pararte y hacer. La fe siempre, siempre es activa. No es solamente creer por creer. Te lleva a que hagas algo. Tienes que levantarte para hacer las cosas para que puedas tener éxito en tu creencia. Si no vas a tener una fe tan chafa, que cuando quieres sacar un demonio, el demonio se burla de ti y no se sale de su lugar. Tenemos que tener la fuerza suficiente para creer al Señor en todo lo que Él demanda. Esto de la fe es un tema enorme, es muy grande, pero es hermoso, porque me hace sentir que a pesar de que soy una persona débil, mi Señor me hace fuerte. Yo creo en el Señor, a veces pues estamos en problemas, en dificultades, no tenemos las respuestas, pero digo, pues Dios me va a guiar. Él sabe cómo. Yo a veces a veces en el momento de apuro, yo le diría a la esposa, si estuvieras en este apuro, tú querías decir, yo me pongo a hablar en lenguas en ese momento. Hay veces que estás en un problema que no te da tiempo de nada, ¿eh? Ni de orar en lenguas, ni de orar en español, ni en inglés, en nada. Simplemente te pasan las cosas y nada más las ves y dices, "Ay", no hay ni para dónde. Ni siquiera te da tiempo de decir, ay, nanita, nada. Pero ves cómo Dios actúa por ti, porque Él ha visto tu corazón y tu confianza en Él. Confiar en el Señor es creerle, aunque tú no lo ves, aunque aunque en el momento no te dé una respuesta, la ves en los actos que Él está para con nosotros. Necesitamos desarrollar una fe capaz de hacer lo que hicieron estos hombres, subir al techo. No se detuvieron, no sé de qué distancia dice que venían, pero dice que vieron tanta gente que se fueron al techo, quitaron las tejas y bajaron al hombre. Dios dice, Señor, se vino la fe de ellos. No dijo la fe de él, dice la fe de ellos. Habla de los amigos, del paralítico, la fe de ellos. Esto fue lo que los llevó a hacer algo. Creyeron en él. Es cierto que a veces una persona llegó a la iglesia y tenía un problema de alguna especie, no recuerdo cuál era, daban creo que ataques, yo oré por él y digo, tú no me crees, ¿verdad? Y me dice, pues no, la verdad no. Yo, pero no te preocupes, no, es por tu fe, es por la mía. Tú ya no vas a estar enfermo de esto, vas a ver, porque yo creo, no tú. Si tú no crees, a mí no me importa, yo sí creo. Eso es lo que hace cambio, la fe. Y no era la fe de la persona que estaba enferma, sino la fe de los que estaban con él. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer en este tiempo. Y lo que sigue para mí en estos siguientes tendrá que ser puros capítulos que van relacionados con la fe. Pasen buena noche, que les bendiga, nos vemos mañana en la oración. Sí, pastor, gracias. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.